Quiero darles la bienvenida a todos, a todas, a todes por participar de esta tercera sesión del seminario Voces Populares y sus Estéticas. En esta ocasión tenemos a Cali Claudia Rolando, que va a presentar una conferencia titulada Aprender a cantar jazz en España, factores condicionantes. Voy a presentar a Cali. Ella es cantante de ópera, interpretó varios roles en diferentes teatros en el mundo, en Argentina, España, Inglaterra, Alemania y Holanda, y también canta música popular, jazz, bossa nova, musicales y tango. Es docente de canto y de estudios vocales desde hace 25 años a nivel universitario en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Valladolid y privado en su estudio. Nació en Buenos Aires, en Argentina, donde obtuvo la licenciatura en Artes Musicales con especialización en canto en la Universidad de las Artes y el profesorado superior de canto clásico en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. En 2008 obtuvo una maestría en Gestión de Artes Escénicas y del Espectáculo por la Universidad del País Vasco, y en 2010 la maestría en Música Española y Latinoamericana por la Universidad de Valladolid en España. Actualmente se encuentra escribiendo su tesis doctoral sobre los procesos de aprendizaje del canto en la Universidad de Valladolid con una beca del País Vasco, Ministerio de Educación, y como profesor visitante en la Universidad de Ámsterdam. Entonces voy a dejar con ustedes a Cali, que va a hacer una conferencia de unos 45 minutos y luego vamos a tener un tiempo para preguntas, comentarios. Así que les pido que dejen apagados sus micrófonos. Eso. Adelante, Cali. Muchas gracias. A ver, voy a intentar compartir esto. A ver si podemos. ¿Se ve? Gracias. Ok. Yo me voy a poner esto porque si no, no voy a ver. Bueno. En primer lugar, quiero agradecer a Laura y al equipo por organizar este encuentro, y también a Fátima y a Paula, quienes expusieron previamente y dejaron el listón muy alto. Y también muchas gracias a todos ustedes por estar en esta ponencia. Mi investigación comenzó hace muchos años, cuando me di cuenta de que no era muy consciente de lo que estaba haciendo con mis alumnos de canto. En medio de esa crisis fui a mi clase de canto con mi maestra del Conservatorio Superior, y antes de comenzar la clase le dije: estoy preocupada porque siento que mis alumnos son conejillos de India. Y ella, mirándome serenamente detrás del piano, me dijo: yo también. Ese momento fue crucial en mi carrera como alumna, como cantante y docente, y también como investigadora. Si mi maestra, a quien yo respetaba enormemente, me estaba confesando que muchas veces se sentía perdida durante la enseñanza, entonces probablemente no seríamos las únicas en la permanente búsqueda metodológica. Y ese momento fue el punto de partida de mi investigación y de la pregunta que me persigue como docente desde hace más de 25 años. ¿Cómo se aprende a cantar? ¿Cómo se enseña? ¿Es posible enseñar a cantar? ¿Existe un método? Existen muchos métodos. Existen tantos métodos como personas. Por eso me adentré en la búsqueda de información y analicé investigaciones sobre técnica vocal, sobre métodos, estilos, historia del canto, bibliografía de cantantes. Y gracias a que en los últimos años hubo un auge en las aproximaciones científicas aplicadas a la voz, me sumergí en investigaciones sobre procesos fisiológicos cognitivos que convergen en la enseñanza de aprendizaje vocal y en los modos de producción sonora en su carácter técnico. También estudié los aspectos sociológicos, comunicativos y pedagógicos, y en esta búsqueda me di cuenta de las grandes limitaciones en las investigaciones que analizan cuestiones pedagógicas vocales, especialmente en la música popular. Con esta pretenciosa motivación, me lancé a la búsqueda de respuestas para darme cuenta de lo ingenua que había sido y del infinito mundo que se me abría ante esta pregunta: ¿cómo se aprende a cantar? Yo tengo formación de cantante lírica, por lo que mi proceso de aprendizaje se vio permanentemente ligado a las programaciones del conservatorio y con una fuerte presencia, guía y validación de mis maestros. Sin embargo, mi interés se extendía a conocer cómo aprenden las personas fuera del conservatorio.
no solo porque el acceso a una educación institucionalizada o guiada es restringido, sino porque me di cuenta de que yo, como todos aquellos que estudiamos canto, también cantábamos y habíamos aprendido a cantar antes de ingresar a la institución. El aprendizaje vocal no comenzaba el primer día de clases. Ya sabíamos de alguna otra forma cantar. El primer problema al que me enfrenté en esta investigación entonces tuvo que ver con la selección del objeto de estudio. Yo no conozco cantantes líricos que se hayan formado con independencia de una institución o de una formación reglada de la mano de un maestro, lo que generalmente se conoce como autodidacta. Por lo tanto, este grupo no me permitía conocer cómo se forma un cantante profesional fuera del ámbito educativo formal. Gracias a que en los últimos años abrieron la especialidad de jazz vocal en algunos conservatorios superiores en España, entendí que este campo me permitiría observar y analizar los procesos de aprendizaje, ya que podemos encontrar destacados profesionales que se formaron tanto dentro como fuera de los conservatorios. Incluso me daba la oportunidad de conocer a cantantes que, habiendo sido autodidactas, hoy son docentes de las instituciones más destacadas. Algunos autores como Nicholson afirman que hoy en día es probable que prácticamente todos los músicos de jazz contemporáneos menores de 35 años hayan estado expuestos a alguna forma de educación jazzística. Otros como David Dake sostienen que los programas universitarios no solo han reemplazado a la calle, proverbial como el principal campo de entrenamiento para los jóvenes de músicos de jazz, sino que también han reemplazado los clubes nocturnos urbanos como los principales hogares profesionales para cientos de artistas de jazz y compositores. Y según Posthuma, la mayor parte de la formación profesional del jazz en el norte, oeste y centro-oeste de Europa se lleva a cabo en los conservatorios. Por ejemplo, desde el 2001, España cuenta con una red de conservatorios superiores de música especializados en jazz vocal. De los 24 conservatorios superiores de España, solo 8 ofrecen la carrera superior de jazz y únicamente 6 de ellos ofrecen la carrera de jazz vocal. Del resto de los conservatorios superiores, solo 2 en Andalucía y Asturias ofrecen algunas de las asignaturas relacionadas con jazz. La institucionalización de la enseñanza de jazz vocal no solo incorporó la presencia de un profesor como requisito imprescindible, sino que promovió la apropiación de muchas de las estrategias educativas del canto lírico, como el análisis formal de las obras, la canonización de los repertorios, los estudios de teoría musical, los ejercicios de técnica vocal, el conocimiento de la fisiología y la acústica del canto, el espacio físico del aprendizaje y la performance como exhibición de lo aprendido. De esta manera, cuando la enseñanza del jazz asumió una estructura académica, heredó una organización y una sistematización de prácticas que indefectiblemente modificó la forma y la historia de su aprendizaje. En cuanto a las innovaciones a nivel técnico específico vocal, la enseñanza del canto jazz incorporó determinados usos rítmicos, melódicos, armónicos, dinámicas, timbres y ornamentaciones específicas, un especial interés en la comunicación cantante-instrumentista, ciertas innovaciones como por ejemplo el dominio de la improvisación como objetivo, el empleo de la tecnología, la performance como un lugar de aprendizaje y la incorporación de textos en la técnica del vocaliz y de sonidos vocales como el scat. Otra de las grandes diferencias y problemas entre la oferta educativa del jazz vocal y el canto lírico en España es que en la actualidad no existen conservatorios profesionales que oferten la especialidad de jazz, ya que aún no está contemplada por la legislación vigente en el tramo de estos estudios correspondientes a un nivel, aunque sí paradójicamente en el superior. Por lo tanto, la oferta educativa del grado profesional de jazz vocal oficial es inexistente en todo el país. Esta brecha es compensada por las escuelas de música moderna de jazz de carácter privado que juegan un papel imprescindible en el proceso formativo del ingreso al conservatorio superior y cubren este vacío institucional. Un cantante que desee especializarse en este género está obligado a cubrir estas deficiencias institucionales, ya sea mediante el autoaprendizaje o recurriendo a centros privados y maestros particulares. Por otro lado, los docentes entrevistados manifestaron que si bien la programación didáctica tiene objetivos claros a conseguir, el plan de clase funciona únicamente como una guía para su trabajo, ya que durante el proceso de enseñanza sus métodos varían en función de las necesidades, aptitudes y estado físico y emocional del alumno, así como de la relación maestro-alumno.
Existe entonces un proceso de acomodación entre la guía estricta y las acciones del docente frente a las necesidades particulares y específicas de cada alumno. De esta manera, el plan docente no es un elemento estanco, sino una guía de trabajo en donde no constan todos los recursos docentes, ya que el maestro debe hacer uso no solo de su experiencia, sino también de su imaginación y flexibilidad para acomodarse a los diferentes desafíos que presenta el alumno. Para ir más lejos, los docentes entrevistados manifestaron que siguen criterios de calificación y valoración que, si bien están basados en aspectos cuantificables, como la entonación, la improvisación o aspectos rítmicos y armónicos, otros parámetros son tomados en cuenta de manera menos específica y la falta de especificidad de los mismos generan límites en la comunicación que dan lugar a mensajes más ligados a la poesía que a una descripción objetiva de categorías musicales. Así, frente a mi pregunta a estos docentes, ¿cómo sabes que esa persona canta bien?, me encontré en reiteradas ocasiones con mensajes relativos a la intuición docente o la capacidad o experiencia docente, quedando la valoración y el diagnóstico a criterio subjetivo del mismo. Te das cuenta quién es bueno, eso se ve, se escucha, se siente, canta con emoción. Esas fueron algunas de las respuestas. Entonces, ¿cómo hace una persona para aprender a cantar jazz en España fuera de la institución? En los últimos años han aparecido una cantidad considerable de investigaciones sobre el proceso de aprendizaje de la música. Se puede dividir en estudios que se centran en la enculturación, en los que se centran en la formación y las habilidades generativas. La literatura sobre el jazz y la educación del jazz se preocupa cada vez más por cuestiones sobre cómo aprenden los músicos en el ámbito informal y hasta cierto punto cómo se relaciona con la educación formal. Sin embargo, aún existen pocos estudios sobre la totalidad de los procesos de aprendizaje del jazz vocal que surgen fuera de las instituciones. Es probable que la mayoría de los músicos de jazz hayan tenido una formación dirigida en algún momento de sus vidas. Sin embargo, no se puede analizar el aprendizaje enfocándose únicamente en este periodo, ya que las acciones involucradas en el aprendizaje vocal se llevan a cabo durante todas las etapas de la vida del individuo y están sujetas a diversas condiciones y experiencias. En ese momento entendí que, a pesar de limitar geográfica y estilísticamente mi objeto de estudio, la asistencia o no a un conservatorio era únicamente un factor condicionante más, entre muchos otros que había puesto en un principio en un lugar secundario, ya que existen factores que condicionan a quien quiere aprender y que son tenidos en cuenta por quien quiere enseñar también. Y que, a fin de entender y validar los procesos de aprendizaje vocal, era necesaria la creación de un modelo de diagnóstico que aportara claridad y organización de todos los factores condicionantes del aprendizaje vocal. Y para ello es fundamental entender los factores que condicionan al aprendizaje. Y entonces mi pregunta varió una vez más. ¿Qué factores condicionan al aprendizaje de jazz vocal en este caso, en España en este caso? A partir de ese momento comencé una categorización, desarrollo y análisis de todos los factores que yo entiendo como condicionantes del proceso de aprendizaje de canto y particularmente del canto jazz, algunos de los cuales inciden de manera particular y diferente al aprendizaje de otro instrumento, como por ejemplo las cuestiones hormonales, la salud física, mental, etc. Y otros factores actúan de manera específica frente a las particularidades del aprendizaje del jazz, como por ejemplo el entrenamiento vocal en las jam sessions a altas horas de la noche o, por ejemplo, la polución auditiva de los espacios o el uso de micrófonos y amplificación, entre otros. Esta búsqueda y análisis me llevó a un lugar particular al darme cuenta de lo ingente de la empresa, pero a su vez entendí la gran necesidad de la misma. ¿Se escucha? A ver. ¿Sigo? Ahí está. Genial. Muy bien. Bueno, y ahí empezó mi investigación. Para esto realicé más de 40 entrevistas a los cantantes más destacados de la escena del jazz vocal en España y a españoles que residen en el extranjero
Observé y participé en clases de canto jazz en los conservatorios, tomé clases particulares con docentes de jazz vocal, asistí a conciertos, jams y tuve la gran suerte de cantar y aprender con reconocidos cantantes de jazz en España y en Holanda, donde vivo actualmente. Realicé un estudio exhaustivo de la historia de la enseñanza del canto jazz en España. Analicé las leyes, la oferta educativa vocal de las comunidades autónomas, desde las escuelas, conservatorios, y a fin de observar las innovaciones introducidas, comparé los planes de estudio de las carreras de canto lírico con las de jazz en estos conservatorios. Chan, chan. Muy bien. Problemas metodológicos. Intenté diferentes formas de plasmar en el papel y de organizar las diferentes categorías que servirán para un futuro modelo de diagnóstico que se encuentran en desarrollo. La complejidad y amplitud de las dimensiones a considerar es tal que desbordó cualquier ambición investigadora y me abrumó de tal manera que en un principio me paralizó. Y luego, ya inmersa en este desarrollo de cada categoría, me enfrento a la complejidad de entender hasta dónde era pertinente adentrarme en cada una de ellas. Porque en este proceso del aprendizaje vocal en general y del jazz en particular, hay un montón de factores condicionantes, empezando por el cuerpo-mente, el estado corporal y mental. Los sistemas involucrados en la fonación, que si bien son los mismos utilizados en otros estilos vocales, las particularidades estéticas del jazz exigen un uso particular, como por ejemplo la producción de diversos timbres, incluyendo sonidos nasales, con aire, frito vocal, todo en comparación con el canto lírico. Otros factores condicionantes como la alimentación, el descanso, el sueño, la fatiga. En el caso particular de los cantantes de música popular y por las dinámicas de las jam sessions o espacios de conciertos, es más común que permanezcan hasta altas horas de la noche ensayando, tocando. Y además en estos espacios, el volumen, el nivel del volumen es generalmente muy alto, lo que obliga a elevar la voz y por ende genera más fatiga vocal. El solo hecho de asistir a espacios en donde se aprende a cantar jazz genera un sobreesfuerzo y una fatiga vocal y promueve, por supuesto, la falta de descanso. Lo mismo sucede con ciertas patologías auditivas y laringeas provocadas por el entorno. También hay que tomar en cuenta el estado neurológico y psicológico, las validaciones externas, los cambios hormonales, la identidad, la identidad y el autoconcepto, la autodefinición como cantante y como profesional. Los entrevistados reconocieron en un momento específico de sus vidas en el que comenzaron a sentirse y definirse no solo como cantantes, sino como profesionales. Este cambio sucedió cuando se incorporaron a algún grupo reconocido o cuando comenzaron a ganar dinero por las funciones o a grabar su primer disco o la presencia en los medios y revistas especializadas en jazz o a acceder a lugares de prestigio. La histórica diferenciación entre músicos y cantantes tiene connotaciones significativas para la autodefinición y el posicionamiento frente a los instrumentistas. Esta distinción va de la mano de prejuicios e ideas acerca de la cantidad y calidad de la formación y puede generar inseguridad en los cantantes o, por el contrario, el deseo de ser reconocidos como pares. Tal es así que gran parte de los entrevistados se autodefinieron como músicos antes que cantantes. De esta manera defienden su posición en el mundo de la música y validan el trabajo profundo de investigación y de entrenamiento de su voz como un instrumento. En cuestiones de género, además de razones históricas, probablemente los cambios hormonales que afectan a los hombres durante su juventud incentive a los varones a elegir interpretar un instrumento en lugar de explorar su voz. Por el contrario, las mujeres no solo sufren grandes cambios vocales, sino que además están más acostumbradas a exponer su cuerpo y a un estado de vulnerabilidad. Por lo que también en el jazz se reproducen roles estereotipados que reproducen y afirman en gran medida las definiciones patriarcales de la feminidad. Por ejemplo, la figura histórica de las Canaries, aquellas cantantes cuya belleza física predominaba por sobre sus cualidades vocales y que eran escogidas como parte de la imagen escénica de la banda y para el recreo visual de los espectadores, que continúa reproduciéndose al punto de que las intérpretes actuales deben conservar esta estética cargando no solo con la incomodidad de ropas especiales
y el peso de la mirada del público, sino a su vez la lucha por el reconocimiento de su valía como músicos, como un integrante más de la banda. Otro tema importante es la maternidad. Dentro del grupo de los entrevistados, muchas mujeres plantearon el tema de la maternidad como un asunto que como mínimo les preocupaba. La mayoría de las cantantes tocaron el tema de alguna manera, ya sea para explicar su situación en función al entrenamiento, las giras, los bolos se les dice en España, la enseñanza, o como una preocupación acerca de cómo gestionar su tiempo actual frente a la necesidad de cuidar a sus hijos, o la preocupación de cómo harían en el caso de que los tuvieran y quisieran continuar su carrera artística. Muchas entrevistadas comentaron su decisión de no tener hijos con el objetivo de dedicar toda su energía a su carrera y cómo esa decisión afectó sus vidas profesionales y personales. Por otro lado, ninguno de los hombres entrevistados mencionó el deseo de tener hijos, ni la incidencia en su carrera, ni las dificultades que podría suponer. Ni siquiera tuvieron una mención a las circunstancias en relación a la paternidad. Bueno, otra de las categorías es la emoción y el placer, que varios de los entrevistados basaban su formación desde la emoción, desde transmitir sentimientos. Otra de las categorías es el estrés y la ansiedad. La voz cantada depende de que el sistema neurológico coordine los movimientos musculares con el sensorial. Sin embargo, la respuesta del organismo ante una situación amenazante, como por ejemplo cantar en vivo, la inmediatez o la no posibilidad de reparar un error en un examen o un concurso, genera mayor estrés. Cualquier estímulo externo que cause un cambio en el equilibrio del organismo, en este caso una performance o situaciones de estrés como un examen, es el desencadenamiento de una serie de reacciones que preparan al organismo a la respuesta de huida. Y genera excitación, alerta al organismo para responder al desafío. Los niveles de estrés muy intensos o prolongados se traducen en unos niveles de hormona del cortisol y perjudica la memoria. Sin embargo, los procesos formativos del cantante incluye y tiene también como fin último los momentos de exposición que generan altos grados de estrés. En el caso particular del jazz, algunos entrevistados mencionaron que la posibilidad de improvisar podría ser una herramienta que les dé mayor tranquilidad y además gran parte de su formación diaria se da sobre los escenarios, a diferencia de lo que sería el canto lírico. Muy bien. La familia es el otro gran grupo de factores condicionantes. La familia, con sus características, recursos, ideologías, actividades formativas, relaciones interpersonales y circunstancias particulares. Una gran cantidad de entrevistados mencionaron el canto en su familia como una actividad cotidiana que acompañaba los quehaceres diarios y las reuniones. Algunas veces, la escucha permanente en la casa puede resultar tan habitual que sea el permiso para explorar diferentes emisiones vocales con naturalidad. Además de los problemas que podrían afectar a cualquier tipo de educación en general, como las relacionales, económicos o el apoyo emocional, uno de los mayores inconvenientes que presenta particularmente la práctica del canto es la falta de espacios de entrenamiento. Naturalmente, el problema se extiende hacia los espacios familiares que están muy lejos de ser idóneos para ensayos de música, tanto por falta de espacio como por la imposibilidad de ser insonorizados, en particular por una necesidad de amplificación. Y en este caso creo que todos los que somos músicos lo vivimos en este momento de pandemia. Las familias de la mayoría de los entrevistados apoyó en un principio su interés por la música y el canto. Sin embargo, cuando decidieron hacer de ello una profesión, revelaron una gran intranquilidad y preocupación, no solo por su futuro laboral y económico, sino también por tratarse de un trabajo nocturno y en un ambiente cargado de prejuicios. Para algunos entrevistados, esto representó un momento crítico en sus vidas y sus carreras, en donde debieron enfrentarse no solo a las dificultades externas, sino a los prejuicios, boicots e indiferencias de sus propias familias. Con el tiempo, la configuración del grupo familiar se modifica, cambian los integrantes y los roles,
El tiempo dedicado a la formación, los horarios de práctica y las actividades artísticas son uno de los mayores desafíos, ya que los horarios de ensayo y los conciertos son generalmente a altas horas de la noche y las giras implican constantes viajes. Esta situación se complica cuando hay hijos en la pareja, y ya que deben negociarse estos tiempos y espacios, y además se suma la complejidad de gestionar ingresos, generalmente no muy abundantes y también irregulares. Los pares, Faulkner y Baker, desde el mundo de jazz, se interesaron en la configuración y asimilación de las prácticas y los valores sociales entre la comunidad de intérpretes de jazz durante su improvisación y la performance. Y pusieron de manifiesto otros dos tipos de relaciones que están vinculadas al proceso de aprendizaje. La función del instrumentista como maestro o guía y una relación de colaboración en donde la construcción de conocimientos está dada por medio de la interacción entre pares que se enriquecen mutuamente. Un ejemplo de este tipo se dan las jam sessions, espacios que para David Icke juegan un rol fundamental en la configuración y perpetuación del proceso de educación, ya que alientan a los principiantes a tocar con profesionales y a exponer habilidades a sus pares y al público. A partir de la interrelación entre pares durante el entrenamiento musical, se adquieren habilidades e información y a la vez, a la par del estrechamiento del vínculo con otros compañeros, se conocen y se adquieren códigos específicos del mundo musical, valores aceptados dentro del ambiente artístico que facilitarán el desenvolvimiento profesional a futuro. A la vez, se desarrolla la sincronización y la alerta, capacidades mencionadas como fundamentales por todos los entrevistados. Por último, junto con los pares, se desarrolla la colaboración, negociación y liderazgo. La pertenencia, los códigos, se adquiere sincronización. Perdón, es el vidrio. Lamentablemente, el ejercicio del liderazgo como condición del patriarcado hegemónico sigue vigente y se pone de manifiesto en algunas situaciones dentro del ambiente musical y particularmente en relación al canto. Varias cantantes mujeres hicieron mención al machismo persistente en el mundo de jazz y explicaron lo difícil que puede resultar mantenerse en el rol de líder siendo mujeres e intentar dar indicaciones a los compañeros varones. Bueno, este es un apartado en el que no voy a entrar porque es enorme, pero en la relación, como factor condicionante, la relación de los maestros, la conformación de los roles entre maestro-cantante, cómo se configura el mismo maestro como cantante o como maestro, la relación entre el maestro-alumno, las dinámicas de poder, la autoridad, la validación externa, la ética, las experiencias y las motivaciones. Este es un capítulo muy largo que si quieren podemos charlar después. El público son espacios de aprendizaje, los medios de promoción y difusión, los promotores, los managers, las discográficas. Abelenda habla de la falta de conocimiento que tienen los aficionados al jazz acerca de los cantantes de jazz locales. En el caso particular del jazz en España, hay relativamente poco público interesado y aún menos en el jazz vocal. Se encuentran diferencias con otros países y también con otros estilos que sí gozan de mejores apoyos por parte del público. Una de las mayores dificultades con la que se encuentra un cantante es tener que cumplir con el rol de manager para conseguir giras, gestionar sus propios discos y liderar sus bandas, cuyos músicos son generalmente pagados por el propio cantante. Los antecedentes particulares de cada individuo, entre los que se encuentran las capacidades, los referentes estéticos, las experiencias en la exposición, las experiencias vitales, los conocimientos musicales y los no musicales, como por ejemplo conocimientos técnicos de amplificación, grabación, edición de sonido, conocimientos del medio artístico, manejo del social media, capacidad comunicativa y de exposición, teóricos, capacidad de análisis, manejo corporal, dominio propioceptivo, capacidades de relaciones, de organización también y de trabajo de grupo, conocimiento de idiomas y experiencias de vida. Y por último, los factores geográficos, históricos y políticos.
donde se pueden ver y analizar tanto las políticas de promoción cultural y educativa como las características geográficas, climáticas, espaciales, los movimientos migratorios, el mercado laboral, la construcción del concepto de talento y los sistemas de validación. Bueno, uno de los mayores problemas metodológicos míos fue establecer los límites de cada factor y categoría. Mi afán de organizar y analizar cada una se chocó con la imposibilidad de delimitarlos, ya que cada factor condicionante se encuentra interrelacionado o solapado con los otros en algún punto. Cada factor tiene una incidencia diferente tanto en cada individuo como en los diferentes momentos de su vida. Y a su vez, a la hora de escribir mi trabajo, me encuentro con la dificultad de establecer el orden de presentación de los mismos, ya que el medio escrito me impone un orden lineal de parámetros que están constantemente interrelacionados y cuya valor e incidencia varía dependiendo de las circunstancias vitales de cada persona. La constante complejidad, peculiaridad y variabilidad del entrenamiento vocal, por tanto, coloca a la investigación en una posición difícil, ya que no se puede ofrecer teorías generales, sino que se pueden esbozar tendencias formativas. Con la esperanza de que este trabajo funcione como inspiración de futuras investigaciones, doy el primer paso de un recorrido completamente arbitrario y desde ya muy mejorable, para poner sobre la mesa algunas categorías con las que podemos empezar a analizar el aprendizaje de jazz vocal en España. Y para finalizar, quiero agradecer a los organizadores, gracias Laura, esta oportunidad que nos dan y muchísimas gracias a todos los oyentes. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cali. Si quieres, deja de compartir y así nos vemos Ahí las está. caras. Buenísimo. Entonces abro el micrófono. Somos poquitos, así que podemos de pronto charlar de manera más fluida que en anteriores ocasiones. Si es que alguien quiere preguntar o comentar algo. Bueno, Claudia, muy interesante. Es un tema Muchas gracias. fascinante. Yo creo que el mundo entero está como embobado con el jazz de alguna manera. Me sorprende un poco que digas que en España no hay tanto interés por el jazz vocal. Eso es lo que dicen Sí. los cantantes. Ah, ya. Bueno, y mi pregunta o mi comentario iba a esa relación entre el cantante y el instrumentista y por qué, digamos, al cantante se le dificulta estar como al mismo nivel técnico del instrumentista. Pues digamos que es obvio que ellos están mucho más en contacto con una partitura, con el estudio más técnico de las progresiones armónicas, etcétera, que les facilita improvisar y conocer a fondo. Entonces, ¿por qué crees tú que los cantantes o las cantantes no están como tan interesados en seguir ese camino de su voz como instrumento y abordar el estudio del jazz de esa manera? Bueno, qué buena pregunta. A ver, no sé si tengo que ordenar mis ideas para contestar esto. A ver, para empezar, el instrumento, que es lo que decía al principio, el instrumento del cantante está incorporado dentro del mismo cuerpo y este cuerpo va variando durante todas las etapas del individuo. Eso por un lado, es un instrumento que es un objeto que varía, pero que a su vez tenemos la gran dificultad de poder verlo. O sea, no solo varía, sino que tenemos un límite. Yo tengo una alumna que dice, aprender a cantar es como aprender a manejar, a conducir siendo ciego. O sea, es el desarrollo propioceptivo primero, sin tener una experiencia de aprendizaje propioceptivo, por un lado, y por el otro lado, tenemos cero feedback. O sea, el feedback que tenemos es súper pobre, ¿no? Eso por un lado, tenemos una gran diferencia entre el aprendizaje siendo un instrumentista o siendo un cantante.
esta variabilidad y esta falta de visión y de feedback. Hay cuestiones también históricas en cuanto a la diferencia cantante-instrumentista, que está basada en esto que habíamos hablado, del cantante como figura visual, ¿sí? Entonces hay una desvalorización hacia el cantante por eso, y también una ansia de los cantantes actuales de demostrar que no son una cara bonita, no son un canary. Eso por un lado. Entonces hay como una tradición de desprestigio, ¿no?, hacia los cantantes. También porque justamente la falta de conocimiento de la dificultad en el aprendizaje del canto. Es como lo común de decir, cantar es abrir la boca y ya está, ¿no? Sin tener en cuenta de todo lo que pasa y todo el entrenamiento. Entonces, lo que está... Otra de las cosas que pasa también es que la mayoría de las bandas están lideradas por mujeres cantantes, por una cuestión también de tradición de la cantante como este rol patriarcal de la cantante madre, la cantante prostituta, ¿no? O sea, la mujer como cantante madre prostituta, la persona que es para el goce de la visión del hombre, o la que protege, ¿no? Entonces, al tener una cantante como líder, ese rol va en conflicto con estas relaciones hombres-mujer, ¿no? Entonces, hoy en día, por supuesto, ya está cambiando eso, pero se arrastra históricamente. ¿Qué más? No sé si estoy... Sí. Hay también quizás una dificultad, ya que la voz, el aparato vocal es invisible, mientras que si tú tocas clarinete estás viendo cuál es la falange, el metacarpo, como se llame, tú estás viendo claramente los músculos, los cartílagos, todo, y puedes controlarlos, más que controlar la voz, ¿no? Digo yo que eso posiblemente sea un factor condicionante. Claro, es la variabilidad del instrumento y la invisibilidad del instrumento. Entonces, que se basa en un desarrollo propioceptivo, que lleva muchísimo más tiempo, muchísima más frustración también. Y más memoria auditiva, ¿cierto? Y memoria muscular, y una necesidad de feedback externo, ¿no? Sí. Cali, no sé si yo te contesté tu pregunta. Sí. Quería hacerte algunas preguntas, dos preguntas, súper interesante y no sé si la palabra es abrumador, pero... La es, sí, creo que porque es yo estoy igual. Bueno, entonces quería bajar un poco o disminuir un poco la complejidad y bajar a dos temas. Uno, en alguno de los diagramas, creo que era el de mente-cuerpo, cuerpo-mente, estaba el asunto de no sé si eran tus palabras, pero lo que entendí, la ansiedad, el estrés que provoca la performance en vivo, ¿cierto? El exhibirse, y que me quedé pensando que ese estrés obviamente también lo viven los instrumentistas. Entonces, en el caso de la voz está esta tendencia o este fenómeno, que no es un fenómeno universal, pero sí tiene cierta tendencia a considerar la voz como la persona. O sea, lo que suena, lo que estoy cantando soy yo. Ese asunto, ¿no? Que es algo que se ha discutido mucho filosóficamente. Entonces quería saber si podías comentar un poco ese asunto, porque claro, un instrumentista que se estresa, que se equivoca, por último, su persona instrumentista es una parte de sí mismo. En cambio, creo yo, en los cantantes hay mayor dificultad a dividir la identidad personal con su ejercicio de canto. Entonces esa es una pregunta, después te hago la otra. Bien, bueno, a ver si puedo contestar esto, hasta donde yo sé. Sí, vos me estás trayendo varios temas, ¿no? Esto de que se van solapando. Sí, un tema es la identidad, ¿no? ¿Hasta qué punto yo, cantante, dejo de ser yo instrumento, ¿no? Cuando mi relación con el público, o sea, es extremadamente vulnerable porque es yo, mi cuerpo, enfrente del público. En cambio, un guitarrista, su relación es con la guitarra, no es, o sea, está mediatizada por un instrumento. Su atención está hacia el instrumento, no hacia el público, ¿no? O está
con una coraza, ¿sí? Esto nos pone en una situación de vulnerabilidad enorme, ¿no? Eso por un lado. Esto que vos hablás de cuestiones filosóficas de ser y tocar un instrumento. Una cosa es cantar mal y otra cosa es tocar mal, ¿no? Y esto es súper interesante porque en cuestiones de identidad, si yo soy un mal cantante, em, se ve mejor en el inglés, ¿no? I play bad, ¿no? I play the piano, but I sing. I sing es yo canto, yo soy. Está más relacionado con el to be, ¿no? Con el soy cantante, yo canto. En cambio, yo toco mal un instrumento. Entonces, esa mediatización, o sea, si yo lo hago mal, bueno, una cosa es hacerlo mal, pero otra cosa es ser malo. Esa es una gran diferencia. Entonces el grado de vulnerabilidad es muchísimo mayor. Si yo soy mala cantante, va directo hacia mi persona, va directo a lo que soy mala yo. En cambio, si toco mal, bueno, hago tantas cosas mal, ¿no? Eso va directo a tu identidad, más allá de la exposición y más allá de la mirada, etc. En cuanto al estrés, es enorme. ¿Del estrés hay algo que me quieras preguntar en particular? No. No, estaba relacionado con lo mismo que estabas comentando recién, es decir, el estrés no solamente por hacer algo mal, sino que por ser algo, Por ser. por ser Es que, reprobado, ¿no? claro, acá no sé cuántos profes de canto hay, pero yo estoy segura de que los profes de canto escuchan la primera clase del alumno, dicen, yo canto mal. Lo primero que dicen es, yo canto mal. O yo no sé cantar. O mi voz es horrible. Y que no resulta ser así, pero ni cerca, ¿no? Pero ya directamente es, yo soy malo en esto. Yo soy malo. Nadie va a su primera clase de piano diciendo yo no sé tocar el piano. Porque no vas a tu primera clase, no sabes tocar. Pero no hay problema en no saber tocar. ¿Entienden? Ahí está cuando yo canto mal. ¿Y por qué tendrías que...? Primero, ¿cómo sabes? ¿No? Entonces, tiene que ver justamente con identidad. ¿Y tu segunda pregunta? Sí, mi segunda pregunta tenía que ver con el área de los antecedentes, o no sé si era el de los antecedentes o el de la familia, pero hay un asunto que creo que no estaba como especificado, pero que rondaba varios de los elementos, que es el asunto de la escucha, ¿sí? Que está, bueno, que es fundamental para la voz y para toda la música, pero para la voz en particular. Y me estaba pensando en el libro de Berenice Corti Sí, sobre jazz en Argentina, sí. donde ella propone una metodología, una especie, no sé si es una genealogía propiamente, pero es como examinar las redes de escucha y cómo se va Ujú. generando el estilo a partir de puntos de referencia que no necesariamente son lineales. Y claro, lo pensé porque es jazz también, pero en el fondo es como, ¿qué importancia tienen las referencias de escucha en particular para cantar jazz? No sé si... Es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay un grado de incidencia, pero no es tan específico ni es tan claro o está atravesado por todos los otros factores. Ahí está el mayor problema. Yo no puedo decir que una persona que haya nacido en una casa llena de jazz o llena de música vaya a ser una persona musical o que le guste el jazz o que vaya a cantar. ¿No? Sin ir más lejos, o sea, a mí en mi casa hay de todo de música y a mi hijo no le gusta cantar, ¿no? Bueno, porque también tiene sus propias decisiones, porque ante todos los factores que condicionan a una persona, el siguiente paso es qué hace esa persona con esos factores que lo condicionan, ¿no? A mí me pueden condicionar un montón de cosas, pero bueno, también tengo mis decisiones y tengo mis motivaciones y mis gustos y mis deseos y lo que puedo hacer con eso. Entonces, que haya un incentivo musical, por supuesto que es un factor que incide, pero no podemos como asegurar que eso vaya a ser el 100% de su formación. Pero por supuesto, lo que nosotros vamos escuchando, eso va quedando en nuestra memoria. Pero no podemos decir, a mí lo que es el mayor conflicto que yo tengo acá es, entre tantos otros, pero es las propuestas de métodos universalistas.
Esto es lo que a mí más me conflictúa. El decir, bueno, yo tengo el método de canto, que es el método para esto. Ok, puede funcionarle a una persona, le puede funcionar a varias personas en algún momento de su vida, ¿no? Pero esas personas están atravesadas por tantos factores que lo condicionan y tantas decisiones particulares que probablemente ese método le funcione en algún momento o nunca, ¿no? Este es mi mayor conflicto y creo que es por cómo empecé todo esto, ¿no? ¿Cómo voy a proponer yo un programa, por ejemplo, de un conservatorio, con un tiempo específico para personas con factores completamente diferentes y decisiones y motivaciones completamente diferentes en un espacio, en un tiempo para conseguir objetivos específicos? ¿En qué lo baso? ¿Cómo elijo a las personas que van a entrar a ese conservatorio? ¿Cómo los evalúo? ¿Cuáles son las categorías que yo voy a usar para decir esta persona pasó de año o no? Este es mi mayor conflicto. ¿Cómo digo, este método le sirve a todo el mundo? No lo sé. O sea, si yo pongo a una persona durante toda su vida a escuchar jazz, toda la vida, a esa persona quizás le guste, quizás no, quizás aprenda, quizás no, quizás tenga problemas auditivos, quizás, ¿no? Pasa en las mismas familias. O sea, mi hermana y yo nos llevamos un año de diferencia y somos completamente diferentes. Entonces, probablemente lo que a uno le sirva al otro no. Por eso es que quiero plantear los factores. Cali, pero la última pregunta que te hago y luego Sí. abro a los demás presentes. Lo que me inquieta es de todos estos factores y esa imposibilidad o gran dificultad de definir un método o una manera de evaluar. ¿Qué tiene de específicamente jazzístico este problema o crees que es el mismo problema para todas las voces en todos los estilos? Buenísima pregunta. Mira, si me apurás, esto vale para todo. O sea, claro, o sea, al final, todos estos factores que yo estoy mencionando valen tanto para aprender a cantar jazz en España como para aprender a cantar, no sé, ajedrez en Rusia. No sé, da un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo que limitarlo primero a lo que yo puedo manejar, a lo que me interese y tratar de acotarlo, ya que esto es tan ingente, bueno, tratar de acotarlo a donde lo pueda medianamente manejar, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones que inciden más en el jazz vocal, no sé, cuestiones históricas, cuestiones, ¿no? Y el jazz me viene muy bien porque tenemos una tradición de la música clásica, pero bueno, el jazz me da este permiso de ver, bueno, cómo aprendes adentro, cómo aprendes afuera, qué pasa cuando escuchas música, qué pasa con estos primeros cantantes de jazz en España que no conseguían, tenían el real book fotocopiado, fotocopia, y ahora tenemos todo a ver qué canción quiero escuchar, de qué época, lo tengo ahí. Entonces, sus procesos de aprendizaje fueron completamente diferentes a los actuales, ¿no? Entonces, a mí me da más juego el jazz, pero tengo que decir que es como una excusa, ¿no? Es una herramienta que me da juego para abrir al análisis. Ni siquiera soy cantante de jazz ni soy especialista, ¿no? O sea, Buenísimo. Carlos, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí. Más que una pregunta, al principio, por lo último, esto que dijiste, bueno, hay muchas cosas, me pareció muy interesante todo lo que gracias. planteas, pero quizás hay una cuestión de género, o sea, el género jazz, que tradicionalmente, por lo menos, es entendido como un género virtuoso, ¿no? O virtuosístico, y lo vocal no escapa a eso, que quizás otros géneros son como menos vistosos, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, quizás no exigen, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, Sí, sí. cuáles pueden ser esas especificidades del jazz en particular, ¿no? Ujú. Que quizás es eso una de las puntas que lo diferencie de aprender a cantar otros géneros, ¿no? Ujú. Después quería hacerte una pequeña pregunta, en realidad no te conozco y no sé bien cuánto hace que estás en Holanda, pero 10 años. claro, 3 años. Y 10. 10, entonces capaz que pudiste hacer una especie de comparación entre ambos países, por ejemplo. Sí. ¿Hay diferencias?
Qué buena pregunta. Mira, hay diferencias históricas. Por ejemplo, lo que es la formación educativa, la oferta educativa de música popular es anterior acá en Holanda, no mucho más, pero sí es anterior. Hay muchísima más tradición de jazz en Holanda. Yo estoy en Ámsterdam, así que, bueno, hablo de Ámsterdam, ¿eh? El resto de Holanda no, pero Ámsterdam. Entonces, sí, sí hay mayor tradición porque en España el jazz choca con otras tradiciones, ¿no? El jazz en España, si bien hay algunos cantantes que hacen un jazz mucho más ortodoxo en España, la mayoría es más híbrido, ¿no? Es un world music, al final terminan diciendo, sí, yo soy cantante de jazz, pero no, en este proceso de identidad de, bueno, yo qué soy, ¿no? Pero, por ejemplo, sí hay una gran tradición en todo lo que es Cataluña y hay una gran oferta educativa en Cataluña, pero no en otros lugares de España, ¿no? Las cuestiones geográficas acá dependen. Mira, ya que me dice con este tema es súper interesante, les voy a contar una historia. Hay 3 andaluzas que yo entrevisté, que son Lara Bello, Celia Moore y Pepa Niebla. Son 3 cantantes de jazz de Andalucía. Y las 3 se fueron de Andalucía. Se fueron diciendo, porque acá en Andalucía no se puede aprender a cantar jazz, porque no hay nada. Acá no hay nada, acá se aprende a cantar flamenco y yo quiero cantar jazz. Entonces, Celia Moore dijo, yo me voy a Madrid, que en Madrid se puede aprender a cantar jazz. Pepa Niebla dijo, yo me voy a Londres, porque si hay que aprender a cantar jazz, me voy a Londres, ¿no? Y Lara dijo, yo me voy a Nueva York. Bien, las 3, claro, con toda la ilusión, bueno, acá no lo voy a encontrar, lo voy a encontrar allá. Bueno, ¿qué pasó? Las 3 llegaron a cada uno de los lugares y por supuesto ese imaginario no estaba. O sea, Celia se puso a dar clases de canto y empezó a cantar encima música de su padre, que es un cantante flamenco. Entonces empezó a cantar más música flamenca que jazz en Madrid. Pepa se fue a trabajar de camarera en uno de los bares más conocidos de jazz y claro, le costó 10 años meterse dentro, bueno, aprendió inglés, aprendió súper bien. Y a Lara lo mismo, y de repente Lara estaba en Nueva York y me decía, acá me están pidiendo que cante música española, ¿no? Entonces, como que de repente le decían en los otros lugares, y Susana Raya, que somos amigas, ella se vino a Londres, a Ámsterdam, también de Andalucía, de Córdoba, y bueno, y es, ¿cómo le decían? También es la española que canta jazz, ¿no? Entonces, en cuanto a procesos migratorios y al imaginario que uno se genera, ¿no? En lo que puede llegar a encontrar, no, acá no está, acá no está. Esto también se choca con el otro factor que es la maternidad y la edad, ¿no? Las 3 se encontraron en un momento, justo cuando las entrevisté, diciendo, yo no sé qué hacer ahora, porque yo ya o tengo que tener hijos ya, y me tengo que volver, y acá no encontré, y aparte era muy gracioso porque las 3 me decían, no es en Londres no era donde tenía que venir, tenía que irme a Nueva York. Y la de Nueva York me dice, no, en realidad ahora me tengo que volver a Granada porque ahora me están contratando más desde Granada porque yo vivo en Nueva York, ¿no? Y entonces, y cada una iba trasladando sus espacios de acuerdo al imaginario de dónde lo iban a conseguir, ¿no? A mí me resultó muy interesante eso. Qué fuerte, qué fuerte. Quería hacerte después también otra pregunta o, no sé, comentario en realidad. Yo soy director de coros, entonces mi formación, si bien obviamente no soy cantante, pero trabajo con cantantes que a su vez tienen un grado en el 99% de los casos de amateurismo que les influye muchísimo, por ejemplo, en su amor propio, ¿no? Y vos hablaste mucho de todo lo que afecta lo que viene contigo, y o sea, me resulta como, me, me sube la sangre, porque me doy cuenta de lo perjudicial que puede ser la enseñanza en general, o sea, el medio, pero la enseñanza en particular,
la tradición, no sé si esto se da en Uruguay, o hay una tradición, o hubo una tradición de los coros escolares con la famosa voz A y voz B, ¿no? O sea, básicamente afinados, desafinados, ¿no? Entonces, eso destruye o sea, yo trabajo sobre todo con adultos y, la gente, o sea, es muy común, y no solamente en gente que se dedique a cantar por hobby, o sea, que sean, yo qué sé, bancarios y que después del horario del banco se van a cantar a un coro una vez por semana, sino músicos, o sea, músicos que te dicen, no, yo cantar no, porque cuando yo era chico a mí me dijeron que yo no afinaba, que yo no era bueno para cantar. Y bueno, y eso me parece terrible, ¿no? Terrible como con tan poquito, con un mínimo de, con un juicio tan pequeño pero tan tajante, como decir tú sí, tú no, podés afectar, porque además, obviamente, como decía la compañera anterior, de alguna manera el instrumentista tiene una cuestión mecánica, ¿no? De poner los dedos en un lugar, ¿no? Y eso que tú también decías, el esconderse o tener la caparazón del instrumento, que el cantante no, y el cantante a su vez, pero a su vez el cantante, o sea, el canto está referido al amamantamiento, o sea, es el primer contacto con la música que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuánto tenemos que desaprender como sociedad Mira, para Carlos, romper con todo eso, ¿no? es súper interesante lo que vos decís. Yo doy clases hace 25 años y yo siempre creí que era una profesora buena, más o menos de amorosa, ¿no? Con mis alumnos. Eh, y resulta que yo tenía un novio, guitarrista, maravilloso guitarrista, y un día viene y me muestra una grabación que hizo, ¿no? Cantando. Y yo, como en chiste, le dije, ¡ah, estás cantando vos! Eso fue lo que yo le dije, o lo que yo creo que le dije, ¿no? Y pasaron años y un día lo escucho cantar en un teatro, lo voy a ver y dijo, ¡qué bien! ¿Cómo estás cantando? Y me dice, mira, ¿sabes por qué? Porque te acordás hace años que vos me dijiste y te reíste de mí porque cómo está... Dije, y yo me puse a cantar. Y fue como, ¡ah! Claro, ¿qué pasó? Ahí me cayó la ficha, dije, yo a este pibe lo traumé. ¿Por qué? Porque yo tengo eh, mi juicio, como este rol de profesora de canto, aunque lo haya querido hacer en un chiste, como un chiste, tenía mucho peso, ¿no? Lo mismo que vos decís con los directores de coro. Hay muchos casos, por ejemplo, de personas con oído absoluto que en los coros los echan de los coros. ¿Por qué? Porque cuando todo el coro va bajando la tonalidad, ellos se mantienen. Entonces, el único que sigue estando afinado es el único que no se puede acoplar, ¿entienden? Y es el desafinado. Entonces el tipo termina con un stamp en la cabeza como, no, yo no sé cantar, ¿no? Entonces, nosotros como profesores de canto, a nivel ético, ¿no? El poder que tenemos de validar, que también está basado en cuestiones tradicionales y muy fomentado en estos programas que vemos todo el tiempo y en los exámenes de You Have Talent, Operación Triunfo y todas estas mecánicas de validación externa sobre, no sé, de jueces que no sabemos quiénes son, ni qué validan, ni sobre qué categorías están validando, ¿no? Que esto es un poco lo que, volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es talento? ¿Qué estás validando? ¿Qué estás midiendo? ¿No? Por eso es que yo empecé este trabajo, que claro, sí, es ingente, pero ¿por qué? Porque mi voz, en este rol, en este poder que me da el alumno, em, es muy importante. Yo puedo traumar a un montón de gente, debo haber traumado a unos cuantos, ¿no? Entre este exnovio y todos los demás. Pero a mí me da mucho miedo esto. Me da miedo porque decirle a una persona, vos no podés cantar, o tu voz es fea o lo que sea, estás limitando una expresión.
¿Qué hubiera pasado si Billie Holiday hubiera ido a un conservatorio de niña, por ejemplo, ¿no? Bueno, no hubiera podido en esa época. No, pero yo estoy segura, incluso, por ejemplo, pasa con factores como lo de la familia, ¿no? El apoyo de la familia. Bueno, todos los entrevistados, que son todos cantantes profesionales y qué sé yo, ay, mi familia me súper apoyó, me súper apoyó. Y sí, porque probablemente no estarías siendo un cantante profesional si no te hubieran apoyado, ¿no? O sea, quizás justamente los que quedaron en el camino fueron personas que la vida se les hizo muy difícil y con muchísimas capacidades, pero yo me acuerdo, mi primer año del conservatorio, éramos un montón de alumnos en el curso de ingreso y mi profesor nos hizo un filtro así como, no, vos no, vos no, vos no, vos no, quedamos 3. Yo no le daba mucha bola, la verdad, entonces a mí me debe haber dicho que no también, pero me quedé. Entonces, pero claro, ahí están las decisiones, ¿no? También, como la de mi exnovio. Dijo, bueno, esta me está diciendo que canto mal, va a ver, ¿no? Por eso no hay un método, no hay una forma. Si les decimos a todos que cantan bien, van a cantar bien. No, quizás dice, bueno, ya está, no, nada, ¿no? Entonces, ese mismo factor que condiciona a la persona, la puede condicionar para un lado o para el otro. No podemos generar un método universal. Eso es lo que yo creo, quizás sí. Cali, te quiero volver al tema de... Paula, te doy la palabra y... ¿Vas tú, Paula? Puede ser, Laura, puedes ir, pero después voy. Bueno, voy yo entonces. Quería volver al asunto de lo singular del jazz. No sé si es único del jazz, pero sí el hecho que, como comentaba Carlos, está asociado a un género virtuoso, ¿no? Como no cualquiera puede cantar jazz, esta idea. Entonces, ¿qué pasa con el prestigio? Eso puede ser, por una parte, un anzuelo, pero también algo que desincentiva. Y pensé en esto con las historias que contaste de las andaluzas, porque tenemos el prestigio del género jazz a nivel internacional, pero también el hecho de que sea un género asociado al éxito de la cultura norteamericana, y bueno, y mucho más que eso, ¿no? Pero por decirlo breve. Y qué capacidad tenemos desde distintos lugares del mundo, qué agencia tenemos o autorización para apropiarnos de esa cultura, ¿no? Entonces creo que en particular en el jazz está también esta característica. Mira, Laura, yo te soy sincera, yo hago agua en ese aspecto. No, sé que hay gente muchísimo más capacitada que yo para responder procesos de migración, hibridación y de adquisición de géneros. No te sé responder, la verdad. Perfecto. La seguimos entonces, Paula. Después de Paula, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Dale. Muchísimas gracias, Cali. Me parece, está buenísimo que la palabra de los cantantes, ¿no? En estas extensas e intensivas entrevistas que hiciste, están en primer foco. Por eso recién levanté la mano, porque me parece que sí lo puedes responder. No como una experta en ciencias sociales, que va a estudiar esos temas que tú acabaste de nombrar muy precisamente, pero sí de cómo lo nombran, lo significan los cantantes que entrevistaste, cómo lo dicen. Y en esta singular experiencia de las migraciones de estas 3 cantoras, de estas 3 cantantes, quedó muy evidente, porque habrá espacios donde hay una tradición más local de jazz y otros menos. Entonces yo tenía muchas ganas de hacerte algunas preguntas, porque estimo que todos estos factores condicionantes son el ingreso a una investigación donde debes tener mucho más para decir. Y yo tengo ganas de preguntarte un par de cosas. Dale. Antes de esto, decir que la problemática coincido plenamente y me identifico porque además también me sucedió al inicio de mi tarea, esta preocupación por esta dimensión instrumental de la voz y del canto, que estimo que muchos de nosotros lo resolvimos de distintos modos.
como en el jazz la tradición instrumental es tan vigorosa, pero mi opción fue por negar que la voz sea un instrumento, me niego a nombrarla como tal, de familiarizarla en una dimensión que nombro de artes corporales, junto con la actuación y con la danza. Y posiblemente vamos a tener que empezar a dialogar más con bailarines y actores, sí, ya que allí es exactamente esto que tú describiste con tanta vehemencia, que nos pasa. No hay un instrumento, no hay una herramienta, no hay un utensilio que medie nuestra tarea. Y todos estos factores condicionantes que, claro, así una profesora muy preocupada por su tarea, desmenuzando, esto es lo que llamo Laura de Abrumador, ¿no? Desmenuzando todo lo que aparece en esa relación tan singular de dos voces y de dos cuerpos interactuando. Para mí, yo te acompaño y te comprendo, y no lo he desmenuzado como lo estás haciendo, pero sí siento que lo concentro en un concepto que nombro como dimensiones constitutivas de la vocalidad, propio de la noción de vocalidad, no solamente en el sentido sumptoriano, sino a partir del sentido sumptoriano, aproximándola de la noción de corporalidad, que en nuestro país, Claudia, tiene una enorme tradición, ¿no? Pensar no solo los cuerpos, sino la corporalidad, o sea, la producción simbólica de lo corporal. Me parece que tocaste otro tema interesantísimo, que es la cuestión de los realities. Nos estamos subestimando y están siendo tremendos. Tremendos. Inclusive hay como un silenciamiento en quien llega a una instancia superior de estudio de canto, de que nos sentamos frente al televisor a ver qué es lo que pasa allí. Muchos de nosotros críticamente, pero muchos estudiantes nuestros no. Claro. Entonces, la verdad que es un temón Sí, es enorme. Se tiene que sentar a trabajar, lo mal que nos pese, sí. Porque están tallando en nuestro imaginario tremendamente. Bueno, ya muchos musicólogos, Cook, tantos otros nos advirtieron de que la industria del entretenimiento y los circuitos de música popular se apropian y resignifican viejas categorías que a veces tenemos ilusión de disolver y vuelven. El retorno. Quizás estaría interesante entender por qué aparecen, ¿no? O por qué son tan exitosos. O sea, que se da vuelta, me niego a verte y solo tomo contacto visual contigo con un sillón que aprieta un botón. Claro, pero ¿por qué son famosos? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué existen esos programas, no? ¿En dónde están estos juegos de poder que nos... Una hipótesis que tengo es que aquí aparece, claro, lo voy a responder desde mi oficio, allí aparece el pueblo cantando, y esto es conmovedor muchas veces. El problema son los jurados, pero muchas veces... El pueblo juzgando. Algunas voces son extremadamente conmovedoras. El gran problema es que el aparato mediático le responde, no las valida un programa cultural, sino las valida un aparato mediático que va a decirles, habrá una única voz vencedora. Porque a veces quizás el pueblo juzgando. Voces tan conmovedoras, ¿no? Que tal vez nos atrae a quedarnos frente a la pantalla viéndolos cantar. Tremendo. Claro. Y bueno, entonces, Cali, a lo mejor esto es objeto de otra conferencia que te tenemos que explicar. O sea, yo creo que ese tema da para... Sí. Para toda una conferencia. Tendríamos que hacer cargo entre todos, porque yo sola no tolero estudiar este asunto, pero bueno. No es... Lo que decía que sería objeto de otra conferencia es saber, me quedo con, que es lo bueno, ¿no? De escuchar, de haberte escuchado, me quedo con las ganas de saber qué te pasó, como habiendo recibido una formación. Me consta, ¿no? De la exigencia que tiene en el Conservatorio Nacional donde te formaste, hoy Universidad de las Artes. Entonces diría que es uno de los lugares de mayor exigencia del país. ¿Qué te pasó tomando clases de jazz en España? Y cómo se fue transformando tu técnica, y cómo transformando algunas categorías técnicas, reconozco que eso sería otra conferencia. ¿Cómo nombrarías a un eje, lo que yo nombro como un eje vertical, perdón, horizontal, estoy haciendo horizontal, un eje horizontal que produce, que
que muda, que se corre de ese lugar tan abierto posterior de la emisión lírica hacia la experimentación de nuevos timbres en nuevas zonas de resonancia. O sea, te debe haber pasado de todo. Mira, yo, si te puedo decir, la frase que me sale es, no soy de aquí ni soy de allá. O sea, es una canción argentina, por eso nos reímos. sí. O sea, me termina pasando eso. O sea, hace 2 semanas di un concierto con mis amigas que son cantantes de jazz impresionantes y yo soy la cantante lírica para ellas. Ahora, frente a mis compañeros cantantes líricos, yo soy la cantante popular. Entonces, cuando estudiaba musicología en la UBA, yo era la cantante. Y cuando estaba en el conservatorio, yo era la musicóloga. Al final, estos procesos identitarios, ¿cómo me configuro yo? ¿No? ¿Cómo me presento? ¿Soy cantante lírica? ¿Dónde está el límite? ¿No? ¿Cómo me configuro yo como cantante lírica? ¿Qué tengo que hacer para ser cantante lírica? ¿Dónde están los límites? ¿No? También es un poco eso. ¿Desde dónde me presento? ¿Qué tengo que hacer para estar en este rol? ¿No? Y si voy más lejos es, necesitamos meternos dentro de estos casilleros. Son circuitos, ¿no? Claro. Mi experiencia es que incluso mi concierto de graduación en el conservatorio fue una ópera, una bossa nova. Una ópera, una canción medieval, un aria contemporánea, una canción de jazz. Y yo fui pasando así uno tras del otro y dije, bueno, o me aprueban o termino súper mal. Entonces, porque bueno, justamente mi hipótesis, lo que yo quería confirmar era que una vez que uno conoce su cuerpo súper bien, podés aplicar distintas técnicas. No hace falta que conozcas una sola técnica vocal, ¿no? Mientras que vos conozcas cuáles son los requerimientos específicos técnicos de cada estilo, ya está, lo aplicás y chau, ¿no? Bien. Pero claro, también si yo me presento como cantante de jazz, entonces hay toda una aura que me genero, toda una historia que me genero como cantante de jazz, ¿no? Los requerimientos musicales de los estilos, no tengo duda de que son posibles ser estudiados, pero también es posible ser políglota, entre comillas, como metáfora del término, en relación a los ámbitos de resonancia que le dan especiales características tímbricas en relación a la emisión vocal. Sí, pero tus compañeras de jazz te dicen que sos la cantante lírica. Pero la cantante de jazz, a la que yo considero cantante de jazz, ella se considera cantante de flamenca jazz, ¿no? Entonces, a eso voy. A eso voy. Otra te dice, sí, a mí me dicen en Granada que soy la cantante de jazz, pero si yo voy a Nueva York, soy una cantante española que hace world music, ¿no? Claudia tenía la palabra de vida. Bueno, una pregunta, ¿por qué te interesaste en el jazz? Que quizás está ligada a por qué el jazz es la música que todo el mundo pretende o quiere aprender. ¿Por qué? A vos te encanta el jazz, eso ya lo sabemos, Claudia, nos dimos cuenta. ¿Y querés que te diga la verdad o te digo una respuesta oficial? La respuesta oficial es porque el jazz me da más oportunidades de conocer ámbitos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a mí me encanta escuchar jazz. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a escuchar años y años de ópera, ópera, ópera? Que ya lo hago. ¿O me pongo a escuchar jazz? Es mucho más divertido, más lindo. Esa es la respuesta. Sí, y digamos, dentro de abuso de tu tiempo y de, no sé si de otras personas que tengan que preguntar, pero dentro de un programa de música popular, digamos, ¿tú crees que es posible hacer todo un programa de música popular de jazz vocal, todo un plan de estudio sobre el jazz vocal o combinarlo con otras tradiciones del país donde se haga y, o sea, más o menos? Es que es una buena pregunta porque la verdad, yo creo que eso es una herramienta más. O sea,
que va con procesos de legitimación, ¿no? O sea, yo tengo estos títulos, sí, pero lo cierto es que yo tenga el título del Conservatorio Superior no dice nada en realidad. Dice que yo cumplí con ciertos objetivos que ellos plantearon y no quiere decir que hoy pueda cantar ni nada. En un programa de música de canto popular, por ejemplo, bueno, para la persona que quiera aprender, va a ser un factor condicionante más donde le van a dar un montón de información, muchísimo más ordenada que si la tuvieran que conseguir en otro lugar. O sea, por supuesto hay muchísimas más ventajas. Tiene las ventajas de conocer gente a la que le interesa lo mismo, tiene profesores a los que les interesa que esa persona aprenda, ¿no? Es todo mucho más concentrado. Claro, por supuesto, la información está mucho mejor dada. También hay problemas de poder, hay problemas de tiempos, hay problemas de posibilidades, hay problemas de competencias, ¿no? Entonces, va a ser un factor condicionante más, que es esa persona vaya a un conservatorio de música popular, no la va a hacer quizás mejor cantante que alguien que nunca haya pisado un conservatorio, si es que existen, ¿no? Esas personas que nunca fueron a un profesor. Pero a lo que voy es que no estamos en el medio de la jungla, ¿no? Hoy por hoy se consiguen estas cosas y la gente que, a ver, por ejemplo, el caso de Carmen Canela, ella es una de las mejores profesoras de canto jazz en España y ella es completamente autodidacta porque en los 70 no había nada y ella vino de una familia bastante de pocos recursos, no fue a un conservatorio, nada. Y ella está dando clases en la SMUC, en uno de los mejores conservatorios de España. Entonces, no dice nada eso. Yo creo que un programa organizado de información, que es lo que pasa con los conservatorios, lo que da es la información organizada, te pone objetivos, te pone una persona que está pinchándote para que estudies, te pone competencia con tus compañeros, te genera una red de contactos que los vas a necesitar en el futuro, si no es que vas a una jam session, ¿no? Esa es otra opción. Entonces, sí. Esta profe que estás mencionando, Claudia, no tengo duda en que en términos de repertorio y su trayectoria musical debe ser excepcional. Sí. ¿Cómo en tu entrevista con ella surgió, cómo se organizó pedagógica y didácticamente en términos de técnica vocal, o ella da repertorio? Ella da repertorio y técnica, las dos. En términos técnicos, ¿cómo lo resolvió? Mira, claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¿También en forma autodidacta? Bueno, que es una buena pregunta esta. Claro, cuando uno dice autodidacta, ¿no? ¿Qué quiere decir autodidacta? ¿Qué es autodidacta? Es una pregunta que yo me hice un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué es autodidacta? ¿Qué significa? ¿Que toda la información la tengo que sacar de mí misma? ¿O quiere decir que yo tengo que buscar información? ¿O que yo voy a un curso y a otro curso y a otro curso y también soy autodidacta? ¿O que volvemos a lo mismo? ¿Dónde están los límites del autodidactismo o de una formación reglada o una formación dirigida, ¿no? En el caso de Carmen Canela, ella de muy, muy jovencita empezó a cantar en bandas, se hicieron muy famosos y empezó con el jazz porque era música que le gustaba. Después cuando se abrió la carrera de jazz en España, la llamaron a ella porque obvio, ¿a quién iban a llamar? ¿No? Porque tenía tanto escenario y aprendió con instrumentistas. La mayoría de los primeros cantantes, de la primera generación de cantantes, aprendieron todo lo que es escalas, armonía, de otros instrumentistas, de saxofonistas, de trompetistas. Entonces, y a partir de ahí hacen cursos de Voicecraft, de Joe Steele, hacen un montón de cursos en todos lados. Entonces, es interesante porque ellos sí se consideran autodidactas, pero si uno lo piensa, bueno, tienen formación dirigida, tienen una formación reglada, organizada, dirigida por alguien. Pero ¿cómo me considero yo? Bueno, yo me considero autodidacta. ¿Por qué? ¿Dónde está el valor en considerarme autodidacta también, no? Yo pienso que terminas estudiando mucho más siendo autodidacta, porque tú tienes que organizar toda la información diversa que recibes y planearla en una propuesta didáctica para enseñarla, te requiere, yo creo que mucho esfuerzo, ¿no? No estás recibiendo una clase, sino que estás sintetizando, analizando los diferentes Claro. métodos. Depende de tu objetivo también, ¿no? De tus motivaciones. Sí, Laura.
Sí, es que yo creo que tocaron un tema fundamental. Cuando preguntas en voz alta, ¿qué es ser autodidacta? Cuando estamos ante una tradición, bueno, vamos a ponerla entre comillas, ¿no? Una práctica que se ha dado en buena parte en la oralidad y en la medialidad, ¿cierto? Mediatización con discos, radio, qué sé yo. Y no porque esté fuera de la escritura significa que no tiene una sistematicidad. Entonces también está eso de por medio. Y claro, una primera respuesta es pensar que la noción de autodidacta podría pensarse como peyorativa, pero también tú pones la pregunta, ¿qué conveniencia hay de autopresentarse como autodidacta? Entonces está ambos, al menos esas dos dimensiones, ¿no? Y me Claro. parece que en el caso de lo que tú cuentas, lo que está en juego también es la sistematización oral de esa práctica y que luego pasa a una institución. Pero yo pienso, Cali, que si bien sabemos que muchas músicas populares no requieren, tal vez ninguna, requiere de una institución que las valide, tampoco podemos, creo yo, pensar que esas instituciones no sirven para nada en el Claro, sentido del poder o, una vez por más, el supuesto. prestigio que pueden otorgar. Y también de organización, por supuesto. O sea, yo fui al conservatorio, me encantó, o sea, conocí gente espectacular, tuve información fantástica, em, que me organizó toda esa información que hoy uso o no, ¿no? Como cualquier universidad, cualquier información que puedo usar o no, ¿no? Pero, y es cierto que quizás de otra manera no lo tendría o me costaría más, ¿no? Eh, pero justamente lo que pasa con la música popular, ¿no? Carlos, ahí voy, porque el jazz, ¿no? Es porque a mí me da esta oportunidad de decir, bueno, a ver, esta persona que se considera autodidacta, ¿no? Realmente, ¿cómo aprendió ella? O sea, realmente, ¿qué hizo para adquirir estos conocimientos? Y la verdad que trabajó un montón, estuvo en mil escenarios, miles y miles y miles de horas de escenario. Quizás alguien en un conservatorio no, pero tiene una validación externa, ¿no? Tiene una validación de la institución y quizás a niveles, ojo, a niveles de mercado, ¿no? De salida laboral. La salida laboral de los cantantes, ya saben, es muy difícil. O sea, si no es por parte de educación, es muy difícil vivir de cantar. Eh, bueno, de dirigir, pero sí vivir de hacer conciertos es realmente muy complicado, lo cual un conservatorio permite una salida laboral. Estamos validados para enseñar, que también es otro punto súper interesante. O sea, si yo estoy formada como cantante, ¿no? Yo voy al conservatorio durante 10 años y me forman para cantar la museta. Perfecto. Ahora, que yo cante la museta no significa que yo pueda enseñar. Porque mi mirada, cuando yo canto, es hacia mí. O sea, yo estoy buscando lo que me está pasando, cómo emito el sonido, lo que sea. Ahora, cuando yo tengo que mirar a otro, que es el otro el que se tiene que mirar a sí mismo, y yo estoy formada únicamente para mirarme a mí misma, ¿cómo hago? En general, lo que pasa, y una de las grandes falencias de la formación vocal, es que nosotros no sabemos mirar a la persona que se tiene que mirar. Entonces lo que hacemos es que esa persona nos mire a nosotros, porque estamos formados para que la gente nos mire, ¿entienden? Entonces, ahí no quise entrar en el tema relación maestro-alumno porque es enorme y bueno, podemos estar hasta mañana, ¿no? Pero eso es una de las cosas fundamentales que pasa también en los conservatorios, en la formación guiada, ¿no? Y Sí, porque Paula. parte de esa tarea se la habíamos depositado a los profesionales de la salud, Exacto, claro. foniatras y fonoaudiólogos. Entonces, de ahí preguntaba si esta cantora había de haber tomado varios cursos o si tenía algún referente en el campo de la técnica vocal o no necesariamente. La otra vez hablábamos de cuán expandida está la técnica de Rabin, no, por lo menos aquí en Argentina, no sé, en Europa, creo que tú me comentabas que más o menos. Bueno, acá no, no. Pero es un docente de canto que se hace cargo de coordinar ese Sí, proceso propioceptivo que sí. tiene que garantizar un nivel de salud, ¿no? Claro. Mirá Por qué eso, interesante esto, Paula. Una de mis alumnas está haciendo una tesis eh, y era sobre el poder que le damos a los peluqueros. Yo cuando la escuché dije, ¿cómo? Dice, claro, cuando uno va a la peluquería, uno se sienta y
espera que el peluquero haga algo con su pelo, porque supuestamente el peluquero sabe más de nuestro pelo que nosotros mismos. Y nos entregamos a las manos del peluquero que supuestamente nos conoce más, ¿no? Y esto es lo que nos pasa cuando vamos a una clase de canto. Vamos al profesor de canto que sabe más que nosotros sobre nuestro propio cuerpo. Tiene un poder, le estamos dando ese poder sobre nosotros mismos, ¿no? Esto a mí me pareció fascinante lo del peluquero, porque me cayó la ficha, dije, ¡ah, claro! Y es lo mismo que pasa cuando uno va al médico, ¿no? El médico se supone que sabe más que nosotros sobre lo que sentimos, que sí, pero a ver, probablemente sí, ¿no? Sabe cosas que nosotros no sabemos. Pero en el canto, la mirada es fundamental. Si mi formación es hacia mí misma, hacia lo que yo siento, después cuando yo tengo que estar en el otro rol de profesor, ¿cómo hago para mirar al otro? No estoy entrenada. Fueron 10 años de mirarme a mí y que la gente me mire. Bueno, está la pedagogía del canto, ¿no? Exactamente, ¿dónde está la pedagogía del canto? Bueno, no lo sé, pero sí hay. Nadie lo sabe. Ahí Bueno, está el problema. ¿Dónde está la pedagogía del canto? Está la pedagogía general. Está la información sobre el canto. Están los conocimientos técnicos, fisiológicos, físicos, químicos, neurológicos, sociológicos, psicológicos. ¿Y dónde está la pedagogía del canto? yo creo que se trata de mirar al estudiante de una manera muy, muy, ¿qué te digo yo? Respetuosa, respetando que ese es un ser que tenemos al frente, que tiene todas esas historias y todas esas convergencias de las que tú hablas, de manera que somos como unos guías, porque tenemos 20, 30 años más que ellos, ¿no? Y bueno, sí tenemos más experiencia, es como somos más guía que otra cosa. No es que les vayamos a enseñar a cantar, es que los vamos a guiar en cosas que ellos no saben y que nosotros sí sabemos. Y esto es súper interesante también porque el maestro tampoco es un agente inocente en esa relación. Yo como maestra tengo mis intereses, tengo mis motivaciones, tengo mis Claro. celos, ¿no? Entonces, estas cosas nadie habla de lo que pasa en una relación maestro-canto, de maestro-alumno. ¿Qué Sí. pasa cuando el alumno ya empieza a crecer y querer cortar el cordón, ¿no? Que ya no me necesita, ¿no? Debe ser una Entonces, relación de igual a igual. O sea, es pero alguien que entonces, tiene su proyecto y tiene sus aspiraciones. Bueno, así lo miro yo a mis estudiantes. claro, claro, por supuesto, esto es lo que uno desea, ¿no? Por supuesto, pero uno también como cantante se viene formando para que a uno lo miren y a uno lo admiren, ¿no? Entonces es muy difícil esto, como nuestra propia formación como cantantes, salirnos de ese rol para dejar de ser mirados y admirados o necesitados, ¿no? Es Bueno, ese cierto. es un campo amplísimo de relación maestro-alumno que es súper interesante, ¿no? Pero, pero bueno, para mí es fundamental entender que el maestro, pase lo que pase en la relación, tiene que entender que esa persona está atravesada por tantos otros factores, así como el maestro también está atravesado por un montón de factores. Porque así como el alumno va cambiando a medida de que le van pasando, no sé, las cuestiones hormonales, eh, que te van variando durante el mes bueno, hay investigaciones interesantísimas, por ejemplo, de Philippe Alla sobre las hormonas en el canto, relacionado al canto, se los súper recomiendo. Eh, entonces, cuestiones hormonales, psicológicas, emocionales, la que sea. Pero al profesor también le pasa eso. El profesor también aprende, él también empieza a cambiar sus ideas, aprende más repertorio, aprende otros métodos. Entonces es una relación que está continuamente renegociándose Sí, retroalimentándose, sí, sí. y renegociándose Yo también. confieso que le enseño a mis alumnos canciones que yo me quiero aprender. Eso está muy bien. Sin duda. Que eso, Esa es la sí, única manera puedo. de Sí, ir Juliana, Juliana. aprendiendo.
Perdón, no, primero que todo, mil disculpas, llegué súper atrasada, pero ya con lo que hoy me di cuenta que fue súper interesante, así que espero, bueno, en fin, poderme poner al día en algún momento. Y este tema de la enseñanza del canto, pues bueno, me llama la atención porque yo soy la eterna estudiante de canto, yo he estado Somos estudiando todos, ¿eh? eternamente. Y me llama la atención dos cosas. Una, que diferencio yo cuando estudio con un cantante que está ejerciendo la profesión de profesor a cuando estudio con un profesor de canto. Son dos cosas que se sienten diferentes como alumno. Y la otra que me llama la atención es que cuando estudio con un cantante que está ejerciendo la profesión de canto, habitualmente llegamos a la dinámica en que él canta y yo imito. Y cuando es bueno, digamos, entre comillas, él me sabe decir lo que en su cuerpo está sucediendo para yo alcanzar ese mismo sonido. Cuando no es bueno, entre comillas, es mi oído el que me va a guiar a cuando voy a conseguir llegar a ese sonido, a ese color, en fin, pero dentro de mi cuerpo cada quien mira a ver cómo se acomoda. Y eso a mí me acuerda de tradiciones de enseñanza de música popular, por ejemplo, en Colombia, la enseñanza del arpa llanera, donde el aprendiz no toca el arpa, sino que primero mira y él hace su propio código hasta que finalmente llega al instrumento y bueno, empieza a tocar. Entonces pienso yo hasta qué punto entonces esa manera de enseñar a cantar, tipo, es esto, jajajajaja, y hágale usted como pueda y nos vemos al final, pueda tener alguna relación como con esa otra manera de enseñar de música popular, que es eso, el niño y el tambor, y vamos viendo y cada quien va codificando su manera, y entonces hay diversas técnicas. Hay el que le pega el tambor no sé cómo, al otro le funcionó pegarle sí sé cuánto, a diferencia de cuando hablamos de una pedagogía del canto, digamos como en esos términos con mayúscula, que quizás esperamos pues unas herramientas quizás de músculo, de cuerpo, de fascia, de cadenas musculares, bueno, en fin, otra cosa. Era solo ese comentario aquí. Muchas gracias, Juliana. Es súper interesante lo que estás diciendo y a mí se me ocurren dos cosas eso. La primera es que justamente lo que decía Paula, esto de las cadenas musculares, la física del canto, la anatomía y qué sé yo, esto es muy nuevo. O sea, la enseñanza del canto viene desde el siglo XVIII, XVII, XVIII hasta hoy. Y recién hace cuánto que sabemos lo que es una laringe. O sea, nada, antes de ayer lo supimos. Entonces, es un boom del conocimiento científico del canto, es como las nuevas modas, ¿no? Que yo lo veo bien porque es conocimiento, pero es muy nuevo eso. Entonces, lo que vos estás hablando es de una tradición oral que viene no solo en la música popular, sino en la música clásica también. La música clásica se basaba de maestro-alumno, por eso uno tiene el maestro y uno imita. De hecho, yo creo que me basé la mayor parte de mi carrera imitando a la mejor cantante de ópera que yo escuché en mi vida y era una malísima profesora, pero excelente profesora de canto, excelente cantante. A lo que voy es, estas tradiciones orales no son random, o sea, están basadas en lo que ahora se conoce como las neuronas de espejo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este aprendizaje tiene mucha lógica también desde la ciencia, pero esto no se conocía antes, lo de las neuronas de espejo. Entonces, es otra opción que quizás a alguien le viene mejor. Y yo tengo alumnos que son muy analíticos y son científicos y entienden, se encuentran más en su elemento cuando conocen información científica, les hablo en su idioma. Y tengo otros que prefieren desarrollar las propias opciones porque son bailarines y tienen ese conocimiento y arrancan desde ahí. Son los antecedentes que ya tienen y pueden empezar desde ese lugar, ¿no? Por eso digo que yo no puedo proponer un método, el método de canto, que sea aplicable a todo el mundo, porque cada uno viene con antecedentes diferentes y le funcionan cuestiones diferentes. No sé si respondí lo... Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo pienso que es súper interesante este último punto, como de no solamente proponer que no hay un solo método, sino que poner sobre la mesa métodos que son a lo mejor opuestos
Y pensaba, una vez más, volviendo a la pregunta de qué tiene específicamente de jazz, creo que el jazz parece ser permitir como un paraguas que acepta una fluidez o una diversidad que tal vez otros géneros no. Y también encuentro que es interesante, que tal vez lo podemos discutir en otro momento, cómo aceptamos que el jazz es parte de la música popular y no, como que, claro, sin necesidad de meternos en una casilla fija, pero lamentablemente el mundo está organizado con disputas de poder en esas casillas y Sí. entonces, claro, meterte con ese género creo que te da esa opción, ¿no? Sí. Porque si estuvieras trabajando con otros géneros más rígidos, comillas, Claro. te toparías con la estética que está detrás y su ideología. Tiene una cuestión muy elitista el jazz, ¿no? O sea, y además porque hay un marketing muy grande en el jazz. Entonces, todos los cantantes, todos los músicos de jazz, no, nosotros no somos músicos populares, nosotros somos músicos de jazz, ¿no? Somos músicos de jazz porque sabemos de armonía lo que no sabe nadie. Sí, es verdad, o sea, saben un montón de armonía. Sabemos de improvisación lo que no sabe nadie, es verdad, también, ¿no? Bueno, porque entrenaste eso. O sea, vos no entrenaste sobre agudos, sí, bueno, está bien, entrenaste eso y se te da súper bien, pero hay una validación en el discurso, en los cantantes de jazz y en los músicos de jazz en general, para diferenciarse de lo que es la música popular, la música folclórica, que yo creo que en algún punto esto va cambiando con los años. Por eso digo que hay más híbridos entre lo que es folk music y jazz, y se pide ahora, porque si no se repite la misma ortodoxa, ¿no? del canto de hace, no sé, 50 años, ¿no? Pero ahora ya hay muchísimo más world music basado en jazz y de hecho en todos lados hay música folk con aires de jazz o jazz en otros idiomas, ¿no? Pero sí es verdad que hay un aura de legitimación y validación mayor porque es jazz. Pero no llega a ser el canto lírico, porque el canto lírico es mucho más. Buenísimo. No sé si hay más preguntas, comentarios para que vayamos cerrando. No. Ahora, yo tenía una pregunta, pero no para Claudia, sino para vos. Para mí. Sí, no, simplemente, vos estás grabando, Sí. ¿se pueden ver en algún lado? Sí. Sí, mira, había puesto en el chat, pero la primera. Parece que, mira, lo voy a volver a poner acá. Tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo estas conferencias y distintas actividades del proyecto Más que Gritos y Susurros. Voy a poner también la página. Así que para que vayamos cerrando voy a compartir. No tengo todavía el afiche del último, pero bueno, los dejamos invitados. Va a estar Juliana Pérez. ¿Qué día es, Juliana? ¿Te acuerdas? Espérame, voy a buscar. Es un jueves, obviamente. Sabes es que no me acuerdo. Creo que es el día 8 de julio. Espérame. 8 de julio, a ver. Parece que sí, que sería nuestra última sesión. Sí, es el 8 de julio sobre música caipira, ¿cierto? Eso. Entonces, esa es nuestra última reunión y espero que, bueno, después vamos a seguir inventando instancias para hablar de las voces. También quiero dejarles invitadas a que envíen sus artículos de investigación para publicar en nuestro dossier sobre voces y vocalidades en la música popular en América Latina, que es para la revista Contrapulso. Y la fecha límite es el 15 de junio. Bueno, de todas maneras la información está en la web que les puse en el chat. Así que, una vez más, gracias, Cali. Muchas gracias. Súper interesante y muy nutrida la discusión. Sí, muchas gracias por participar. Vamos a colgar pronto el video y también vamos a emitir una reseña que vamos a poner en el sitio web. Así que, cariños, abrazos. Gracias, me voy a dar clase ahora. Les agradezco un montón y nos vemos el mes que viene. Sí, nos vemos. El 8 de julio. 8 de julio. Chao. Chao, gracias. Un abrazo para ti. Gracias.